mí me da cierta, ¿cómo denominarlo? Tristeza institucional acudir a este escenario. Desde luego, no por el Congreso ni por la respetabilidad que tiene, sino por la razón por la cual fue citado esta audiencia de control. Y la razón no es ni más ni menos que la omisión reiterada del presidente de cumplir sus funciones constitucionales. Este escenario no tendría que haberse dado si el presidente cumple con sus funciones constitucionales. Y él ha omitido de manera obstinada, de manera reiterada, de manera desvergonzada, el cumplimiento de sus exigencias constitucionales. No tendría por qué aquí recordar los elementales deberes que existe en el Estado social de derecho, en la Constitución que él juró cumplir cuando se posesionó, independientemente de si le cae mal o bien el procurador, de si el procurador asume actitudes complacientes con las políticas públicas. Eso no tendría por qué determinar el cumplimiento de sus deberes constitucionales. Por eso, acudir a este escenario como consecuencia de la omisión que el presidente reiteradamente hace de desconocer la Constitución es precisamente la, dijéramos, actitud de escándalo que puede tener esa circunstancia. Cuando el Ministerio Público solicita información a cualquier funcionario público, incluido el presidente, no lo hace por razones diferentes que recaudar la información necesaria en orden al cumplimiento de sus roles constitucionales. Cuando el Ministerio Público acude, lo hace sencillamente por la obligación que tiene derivada del artículo 277, o mejor, de las facultades que le otorga el artículo 277 de la Constitución. Y ningún funcionario, incluido el presidente, puede omitir dar esa información. Es que el artículo 284 de la Constitución señala que ni siquiera se le puede oponer al Ministerio Público la reserva de los documentos que tiene la autoridad. Es una obligación. Ya la Comisión de Acusaciones de la Cámara habría haber que asumido de oficio la investigación al presidente por incumplir sus deberes constitucionales. Pero bien, yo no voy aquí a recordarles lo que ustedes ya saben. No voy a recordarles lo que dice la Constitución. Ninguna de las 60 preguntas
de ahora y de las 45 de hace un año tenían propósito diferente a encontrar respuesta sobre los acuerdos que avanzan en La Habana entre el presidente Santos y el señor Timochenko, y hacer las advertencias a la ciudadanía. Porque le guste o no al presidente, el procurador es quien representa a la sociedad. Le guste o no al presidente, el procurador es quien es el garante de las garantías constitucionales. Le guste o no al presidente, el procurador es a quien le corresponde la defensa del ordenamiento jurídico, de la Constitución, de la ley y de las decisiones judiciales. Subrayo, y de las decisiones judiciales. No se puede pretender que entonces que el procurador, porque hace eso, está desbordando sus competencias, o porque hace eso está interviniendo en política. No, señor presidente, no es así. Pero bien, el señor Sergio Jaramillo acaba de hacer algunas referencias sobre temas puntuales que yo me voy a permitir, si se quiere, comentar o glosar. Pero antes, reitero lo que siempre ha dicho la Procuraduría. La Procuraduría es consciente que, y está de acuerdo mejor, que lo que se firme en La Habana se debe cumplir, pero para poderse cumplir debe quedar bien hecha. Lo he reiterado permanentemente, pero para poderse cumplir debe quedar bien hecha. Y las advertencias que he venido haciendo, ahora y a deshora, a tiempo y a destiempo, con prudencia y con imprudencia, es precisamente para lograr darle sostenibilidad a lo que se acuerde. Les voy a contar una anécdota. Tal vez algunos me las han oído, pero viene como anillo al dedo. En el año 2012, mes de junio, me llama el presidente de la República y me dice: procurador, yo quiero invitarlo a usted a brindar con un vino que me mandó José María Aznar. Y yo le acepté la invitación. ¿Qué es la marca? Sí, es usted que sabe de vino, porque yo distingo entre cerveza y vino, pero no entre clase de vino. Y acudí a su apartamento. Estaba la entonces Contralora General de la República, la doctora Sandra Morelli, y la entonces Ministra de Justicia, Ruth Correa. Al final de la sesión me dijo: procurador, ya cuando estábamos brindando, procurador, estoy hablando del 2012, por ahí de junio tal vez, 13 o 12, no, 12. Procurador, le quiero contar que hemos iniciado unas conversaciones con la FARC. Pronto se conocerán, pronto las haré públicas. ¿Usted qué opina? Yo mantuve silencio unos segundos. Yo, presidente, seré un escéptico no hostil al proceso. Un escéptico
no hostil al proceso. ¿Pero por qué, procurador? Esto va muy avanzado. Casi que estoy hablando textualmente porque tengo una buena memoria. Esto va muy avanzado. Mire, es cuestión de meses. Faltan algunos temas agrarios. Pero es que mire, es que esto, yo no puedo permitir que esto se me convierta en un tema electoral. Estoy hablando del 12. Bueno, le deseé éxito y salí. Claro que al salir me di cuenta que el vino era un casillero del diablo. Pero bien, y he sido reiterado en la advertencia, no con el afán de atravesarle palos a la rueda. Se equivoca el señor presidente cuando pretende estigmatizar a quienes hacemos advertencia, y más en mi condición, y yo lo hago en cumplimiento de mis roles constitucionales, que lo seguiré haciendo hasta que sea procurador, que al parecer será hasta que termine el periodo. Lo seguiré haciendo porque lo hago con la plena convicción de que es en ejercicio de mis roles constitucionales. Y uno de los temas que aparecen en las preguntas, voy a hablar de 3 temas, de los temas de las zonas veredales, del tema de la renuncia al narcotráfico y del tema de la justicia. Respecto a las zonas veredales, que el doctor Sergio habló de la visita el fin de semana, la pregunta 30, ¿qué decía? Incumplimiento de las normas internacionales de protección de los derechos humanos. El Gobierno Nacional realizará consultas previas en aquellas regiones donde se pretendan establecer zonas veredales transitorias de normalización que coincidan con territorios ancestrales de pueblos indígenas. Por una razón elemental lo hago. A la Procuraduría acuden permanentemente los ciudadanos de la más disímile condición, acudiendo para que ella, en ejercicio de sus roles, proteja sus derechos. Pues bien, una vez conocido el acuerdo respecto a la desmovilización y el desarme, acudieron 6 gobernadores cabildos de la etnia Yucpa a decir que varios de los municipios donde se establecerían zonas veredales hacían parte de la zona del territorio ancestral de la etnia Yucpa. La Paz, habla a La Paz, Becerril, bueno, 4 o 5 municipios harían parte o hacen parte de las zonas ancestrales. Y acudí precisamente a La Paz y me reuní con los gobernadores cabildos. Y ellos manifestaron que no permitirían el establecimiento de dichas zonas si no mediaba las consultas correspondientes. Incluso hace 4 o 5 días, la semana anterior, estuve reunido con el señor Jean Arnaud, delegado del secretario general de Naciones Unidas y jefe de la misión política de verificación. Y le planteé la preocupación de más de 12,000 indígenas de la etnia Yucpa,
y quedó precisamente de actuar en ese sentido. En el día, la semana pasada, el sábado, se volvieron a comunicar conmigo, a manifestar veredales, entre otras cosas porque hace 10 años el gobierno, el Estado, les ha incumplido el traslado a las zonas ancestrales, entonces que iniciarían el desplazamiento correspondiente. Esa era la razón de una de los interrogantes. ¿Cuál la pretendida respuesta del gobierno frente al cuestionario? Que ahí lo que había una especie de escenario de control político. ¿Cuál escenario? Que lean el artículo 277 de la Constitución y el 284 para que entiendan que deben responder cualquier autoridad. O sea, si se quiere actuar dentro de la Constitución, claro está. Pero ningún funcionario, ni siquiera el presidente, está por encima de la Constitución. Otro tema que me permití explicitar en los interrogantes, que lo expuso muy bien el congresista Valencia, es el tema de la desmovilización. Dice son varias preguntas, pero simplemente, mira, no las voy a leer, es de la sexta a la novena, porque se haría demasiado farragoso. Las milicias son partes integrantes de la estructura militar de las FARC. Y eso no lo dice la Procuraduría, lo dice el Ministerio de Defensa, lo dice los organismos de seguridad, lo dice la FARC, que hasta reglamentos y estatutos particulares para los milicianos tienen. Incluso tienen hasta estatuto disciplinario. Incluso muchos de ellos se han desmovilizado. Tienen preparación militar. Son los que ejecutan las acciones terroristas en las ciudades. Mediante ellos se ejerce control y dominio territorial. Y fue la estrategia que la FARC utiliza en el año 2007, cuando las acciones aéreas del Estado empezaron a producir efectos. La respuesta fue la invisibilización mediante las milicias urbanas, mediante las milicias bolivarianas. Y de acuerdo a los datos oficiales, no son de la Procuraduría, porque también son oficiales, pero de la autoridad correspondiente, del ministerio. Hoy son más los milicianos que los encuadrillados. Los encuadrillados no son más de 7.000. Y los milicianos pasan de los 8.000. Y en los acuerdos conocidos no aparece que las milicias se desmovilizarán. Aparecen que entregarán las armas, pero no aparecen que se desmovilizarán. A menos que haya, y si lo hay, en buena hora. En buena hora, lo que la Procuraduría quiere es saber. Y la Procuraduría, en su condición de representante de la sociedad, quiere saber. ¿Acaso, aunque no he leído con detenimiento la sentencia que apareció el fin de semana, no es una de las obligaciones del gobierno informar antes de informar? Entonces,
Cuando la Procuraduría hace dentro de las 60 preguntas, 4 o 5 preguntas, inquiriendo si las milicias bolivarianas se van a desmovilizar. No a entregar las armas porque está claro que van a entregar las armas, sino a desmovilizarse. Esa pregunta será que es para que el procurador se atraviese. ¿Será una mina antipersonal contra el acuerdo Santos-Timochenko? No. Pero esa misma preocupación se la planteé al delegado de Naciones Unidas, al señor Jan Arnold, quien conoce de sobra los intrínculos de los acuerdos porque hace 8 meses está en La Habana. Y me dice que los milicianos que no aparecen, la desmovilización no aparece en los acuerdos. Entonces, y vuelvo y repito, más del 50% de los milicianos que hacen parte sustancial, integral de la estructura militar, no se desmovilizarán, a menos que nos absuelvan esa preocupación. A menos que nos absuelvan esa preocupación. Es una pregunta. Solo pregunto. Como lo puede hacer, desde luego, yo tengo la investidura. Pero si lo hace cualquier persona, deben respondérsele. Si lo hace Policromo Tangarife, debe respondérsele también. Y eso no es ningún atentado contra el Estado de Derecho. El atentado contra el Estado de Derecho es rebelarse y no cumplir sus roles constitucionales, sus obligaciones constitucionales. Ese es un atentado contra el Estado de Derecho, que se justifica o se explica en los gobiernos totalitarios o en los sistemas totalitarios, pero no en los democráticos. Aquí hay controles. Entonces, el tema de la etnia yupa, el tema de los milicianos, otra de las preguntas, la 29, hace referencia a la preocupación que le asiste a la Procuraduría, porque considera que las estructuras financieras y económicas de la FARC no van a ser desmanteladas como quisiera o como es un deber del gobierno exigirlo y pactarlo así, y de la FARC, si tiene voluntad de paz, realizarlo. Pero a la Procuraduría le asisten muchas dudas sobre el mantenimiento de sus estructuras financieras. Y una de las preguntas era esa. Teniendo en cuenta que es indispensable que se garantice a la sociedad colombiana que la FARC no tendrá ninguna posibilidad de rearmarse nuevamente, esa organización entregará toda la riqueza ilícita acumulada durante años en actividades de narcotráfico, secuestro, extorsión y hurto, riqueza con la cual podrían volver a comprar armamento. Porque ese es el temor, que manteniendo a las milicias sin desmovilizarse, mantiene la estructura de control y dominio territorial, si mantiene las estructuras financieras, mantiene la posibilidad de rearmarse en cualquier momento. Esa es la preocupación. Y por eso esta pregunta o estas preguntas. En febrero del año pasado, me reuní con el señor presidente y los plenipotenciarios de La Habana, donde está el doctor Sergio Jaramillo, estaba todos los plenipotenciarios, excepto el general Mora. Incluso estaba el entonces ministro, hoy fiscal general de la Nación, el doctor Néstor Humberto Martínez. Al terminar, yo entregué mis 45 primeras preguntas, juiciosamente las entregué.
cuando tocamos el tema del dinero de la FARC, de la preocupación que le asistía a la Procuraduría por la reparación de las víctimas, y cómo no se decía nada de esa materia en cuanto a la entrega de rutas y entrega de bienes, y en fin. El presidente, palabras más, palabras menos, me dijo que se habían hecho ingentes esfuerzos para determinar y encontrar las riquezas de la FARC, pero que habían sido fallidos, que incluso habían acudido a los departamentos de inteligencia, los organismos de inteligencia ingleses, pero que no habían encontrado. Y termina con esta perla. Me dice, pero que Timochenko le había dicho que costaba mucho mantener un ejército. Que costaba mucho mantener un ejército. A mí casi me enternezco. Otra cosa dice la Fiscalía. Otra cosa dice el exdirector de la UIAF, donde habla de billones de pesos. Otra cosa dicen autoridades de otros países. Otra cosa dice la revista Forbes, que es una revista calificada, autorizada sobre el tema. Y otra cosa piensan y dicen las víctimas. En el año pasado, en mayo del año pasado, cuando el señor ministro de Salud pidió la suspensión de las fumigaciones con glifosato, solicitud que hizo primero ante los medios y después ante el Consejo Nacional de Estupefacientes, en el cual yo tengo asiento. Somos 9 los integrantes. Desde luego ustedes comprenderán que de los 8 votos contra 1 de esa solicitud, ¿cuál fue el único voto que votó en contra de la suspensión de fumigaciones? Pero en su momento le dije al ministro, mire ministro, no haga esfuerzos dialécticos para demostrar que ustedes están cumpliendo una orden judicial, porque eso no es cierto. Y le demostré por qué no era cierto. Aquí no me voy a detener. Que no era cierto que estaban cumpliendo la orden judicial. Y que no era cierto precisamente el famoso informe científico que aducían. Le dije, ustedes le están cumpliendo a la FARC, ustedes pactaron con la FARC y vamos a nadar en coca en unos meses y la FARC va a nadar en dólares. Desde luego que se dijo que el procurador era otra de las estrategias del procurador para atravesarse al proceso de paz o para atravesar un palo en la rueda. Pues bien, en marzo de este año, en el informe del Departamento de Estado norteamericano al Congreso, al Senado de esa misma nación, dice precisamente que pasamos de 40.000 hectáreas a 170.000 hectáreas. Y ese es el informe satelital del año pasado. Hoy debemos estar en 200.000 hectáreas. Aunque otra es la información de Naciones Unidas, que es un poco menor. Pero dijo ese informe que se había pasado de 40.000 a 170.000 hectáreas y que ello ha sido era consecuencia de las conversaciones del gobierno con la FARC en La Habana. Eso no lo dice la Procuraduría, o lo dijo inicialmente, pero lo corrobora el Departamento de Estado norteamericano. Y desde luego, la pieza fundamental de lo acordado con la FARC en materia de narcotráfico, de cultivos ilícitos, es la erradicación voluntaria, con el cogobierno incluido en la zona donde se radiquen. Por eso es que la Procuraduría tiene serias dudas, ciertas preocupaciones en esa materia. Y desde luego la Procuraduría quiere que lo que se acuerde quede bien hecho, que quede blindado, para darle sostenibilidad. La Procuraduría no quiere atravesársele, no, todo lo contrario. Ve grietas por donde puede llevarse al traste o por donde no se
se podría no hacer sostenible lo que se acuerde en La Habana. Y en ese sentido, el tema de la justicia. El tema de la justicia. La Procuraduría ha dicho que es una justicia para los victimarios y donde se sacrifica a las víctimas. Y siempre que oigo al doctor Sergio Jaramillo y que leo los documentos sobre esa materia, desafortunadamente me ratifico en eso. Es un instrumento para los victimarios, donde se sacrifica a las víctimas. Que en ninguna parte del mundo, claro, en ninguna parte del mundo se ha beneficiado de tal forma a los victimarios. Claro que es único, claro que es único. No quiero entrar en la discusión, que ustedes la conocen muy bien. La distinción entre la justicia restaurativa con la necesaria exigencia reparadora de ella, ustedes la conocen muy bien. No me voy a detener. Pero precisamente esa pretensión de reducir, o esa decisión mejor de circunscribir la justicia a lo meramente reparativo, al trabajo comunitario, es precisamente lo que permite que se esté incumpliendo los estándares internacionales. Si fue la misma fiscal de la Corte Penal Internacional que ha enviado 3 o 4 comunicaciones diciéndolo, cuando en la Corte Constitucional se definía la exequibilidad del marco jurídico para la paz, la presidencia de la Corte Constitucional recibió la comunicación de la fiscal. Y eso referido a un artículo, creo que al 17 del marco jurídico para la paz, porque el artículo 17 sostenía que los responsables de crímenes de guerra, de delitos de lesa humanidad, podrían beneficiarse de la ejecución condicional de la pena. Señaló precisamente, ese artículo decía la fiscal de la Corte Penal Internacional, no cumplen los estándares internacionales. No fue la Procuraduría, la fiscal lo dijo. La Procuraduría lo reiteró en la audiencia. Y eso que implicaba que había investigación y sanción y pena privativa, pero se suspendía la pena privativa, suspensión de la ejecución. Incluso ello no satisfizo a la fiscal por incumplir los estándares internacionales. Ahora, ¿qué se dirá? Simplemente de reducir la pena a el trabajo comunitario por no cumplir con las penas proporcionales y las penas adecuadas. No me detengo en esto. En su momento la Procuraduría envió un estudio a la mesa de La Habana, recordando las obligaciones que tenemos nosotros internacionalmente, los tratados internacionales del cual Colombia es signataria, para señalar cuáles eran los deberes en esta materia. Incluso después lo convertí en un libro que se llama La paz no lo justifica todo. La paz es fruto de la justicia. Ve bien, para terminar, el doctor Sergio Jaramillo, en una actitud pues bastante clerical, habla del sumo pontífice, de su santidad el Papa. Y veo también al doctor Juan Carlos Senado también siendo muy clerical, y al señor presidente. ¿Qué tal que fuera el procurador quien hablara? Tronaría el Averno diciendo, uy, el confesionalismo, imagínese acudir a una religión en este estado laico.
solamente me produjo una gran sonrisa. Entonces la legitimidad, pues decir, pues lo grave no son las personas que van a integrar la jurisdicción especial. Lo grave son las competencias que en el acuerdo establecen. Lo grave es la impunidad que pacta, que se establece en el acuerdo. No las personas. Y desde luego, con la intervención del Papa, con la intervención del secretario de la ONU, lo que se pretende es legitimar la impunidad consagrada en la jurisdicción especial para la paz. Vuelvo y repito, pretenden entonces que con la presencia del Papa designando a algunos de los magistrados y con la presencia del secretario de la ONU, pretenden es lavarse la cara, legitimar la impunidad que se acordó en los acuerdos, mediante las competencias que le fueron otorgadas, mediante la reducción de la justicia simplemente a lo meramente restaurativo. Dije entonces que la sanción no cumple con los mínimos penas adecuadas ni proporcionales. Esa jurisdicción especial somete a las cortes, ¿a cuáles? A todas. Somete a la Corte Constitucional, porque las acciones constitucionales no podrán ella conocerla frente a los controles que cualquier ciudadano acuda, que cualquier víctima acuda para pedir a nuestros jueces legítimos la definición en esa materia. No puede la Corte. Lo mismo que la Corte Suprema y el Consejo de Estado son desplazados, incluso sus sentencias que están en firme pueden ser revocados. Le afecta la seguridad jurídica, porque se pueden reabrir procesos archivados y modificar y variar su contenido. Aparte de premiar con impunidad a los integrantes de la FARC, que simplemente reconozcan la responsabilidad, basta con ello. Igualmente premia con impunidad a algunos militares que pudieran estar incursos en esos graves delitos, pero igualmente a otros inocentes los obligan a confesar crímenes que no cometieron para evitar la cárcel. Y lo mismo con los particulares, Se habla de más de 30.000 procesos que serán enviados a la Jurisdicción Especial para la Paz, para obligar a muchos particulares, frente a la posibilidad de ir a la cárcel, de aceptar crímenes que no cometieron. Pues bien, es otro tema, pero yo no quiero ahondar más, y lo que quería decir ya lo dije. Muchas gracias, señor procurador.